¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cómo jugar a Riftbound. Vengo preparadito hoy, camisetita de Yasuo, para hablar un poquito de todo el juego y demás. Lo primero que quería hacer era agradeceros a todos el apoyo que está teniendo. No estoy entendiendo nada, la verdad no entiendo mucho de YouTube, no entiendo mucho de en qué punto es gente que él busca y os sale lo mío o... Perdonad. ¿Es gente que busca y le sale lo mío? ¿O es gente que... mm, o simplemente os sale recomendación? No tengo ni idea. No sé cómo funciona YouTube, pero bueno, ahí está. Más de 2000 visitas el primer vídeo, casi 1000, prácticamente 1000 el segundo. No sé, agradezco infinito, la verdad. Y vamos a por este tercero. Probablemente sea el penúltimo. Este probablemente es el más complejo de entender para los que no hayáis jugado nunca a Magic. Desconozco si hay pila, lo que se conoce comúnmente como pila en otros juegos. Lo había en Legends of Runeterra, los que jugasteis, pero si lo hay en otros juegos aparte de Magic, porque no he jugado muchos juegos de TCGs físicos, ¿vale? He jugado bastante digital, pero físico solo Magic y Lorcana. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Si os mola el contenido, os podéis suscribir para no perderos nada, sobre todo toda la gente que está viendo los vídeos, que muchos seguro no estáis suscritos. Gracias a vosotros hemos llegado a 200 suscriptores ya. Podéis darle un like, que también ayuda un montón. Y vamos a darle candelita. Let's go. Vale, en el último vídeo vimos cómo empezar un turno, cómo se disputa un turno de una partida, cómo empieza la partida, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy vamos a ver los tipos de spells, que es algo que intentamos pasar por alto en el anterior momento, porque creo que era meter demasiada información en un vídeo y tampoco quería que se extendiese mucho más de 30 a 35 minutos, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo funcionan los spells, cómo se juegan, cuándo se pueden jugar unos tipos de spells, otros tipos de spell, y cómo funcionan jugar spells en combate. Que eso se hace a través de una cosa que se llama Showdown, ¿vale? Es un término complejo de explicar para los que, repito, no hayáis jugado Magic antes. Lo voy a intentar explicar lo mayor posible. Los que hayáis jugado Magic reconoceréis porque es similar a la pila. Pero los que no, lo voy a intentar explicar, ¿vale? Me habéis dicho muchas veces que hago comparaciones excesivas con Lorcana y cosas así. Es verdad que yo no esperaba que los vídeos tuvieran la audiencia que tuvieron. Pensar que yo grabé los dos vídeos el mismo día. Entonces yo cuando grabé el segundo no sabía... El primero ni siquiera lo había subido. Entonces claro, yo no sabía que iba a tener esta repercusión. Yo pensaba que lo iba a ver la típica gente que me sigue en mi canal de antes y que veía Lorcana. Entonces, de base yo consideraba que todo el mundo había jugado a Lorcana. Ahora estoy descubriendo que no es así. No que todo el mundo no juega a Lorcana, eso yo lo sabía, sino que lo ve más gente. Entonces, intentaré explicar mejor cada cosa, ¿vale? Aún así, si tenéis dudas, ya sabéis que podéis ponerme en los comentarios. Habéis puesto varios comentarios, intentar resolveros todas las dudas posibles. Y seguiré haciéndolo. Tipos de spells. Hay tres tipos de spells. Ya sabéis que este es el arte antiguo. La palabra spell en el arte nuevo aparecerá más en el medio de la carta. Pero bueno, aquí aparece en el medio, pero en un lateral. Hay tres tipos de spells que siempre van a ser spell. Bueno, hay cuatro, ¿no? Pero el signature spell no lo considero. No lo quiero. Digamos. No lo considero uno extra o yo no lo considero uno extra porque no deja de ser un spell. Lo que pasa es que le pone el signature pues para que se sepa que solo se puede jugar en la baraja de ese personaje. Por ejemplo, este de Bolivear que veis aquí, que veis en tipo normal, eso en realidad es el signature spell de Bolivear. Por eso si os fijáis abajo, que pone el nombre de la carta y pone Stonebringer, debajo pone Bolivear. ¿Qué quiere decir? Que este hechizo solo lo vas a poder llevar si tu leyenda es Bolivear. Igual que hablamos del super mega cohete de Jinx, ¿vale? Esto, repito, en el arte nueva se ve mucho mejor, o sea que no os preocupéis, que no pasa nada. Dicho esto, una vez que tenéis un spell, sea signature spell o spell normal, que todos son normales, hay tres tipos. Todos, o sea, el primer tipo es el normal. Este normal es o sea, funciona muy parecido a los que hayáis jugado a la demo o a los packs preconstruidos que hubo antes de demostración. Había una palabra clave que se llama Focused, que ahora ya no va a estar, ¿vale? Pues es el Focused. ¿Qué es el Focused? Los que hayáis jugado a Magic es un conjuro, fin. Los que no hayáis jugado cartas, es muy fácil, ¿vale? Lo pone debajo de la carta. Se puede jugar durante tu turno fuera de un showdown. Ya está, es el único punto en el que se puede jugar. Es decir, solo lo puedes jugar en tu turno. Es decir, en el turno del rival no vas a poder. Y dentro de tu turno además tienes que estar fuera de un showdown. Que luego explicaré lo que es el showdown, ¿vale? Pero simplemente para que os quedéis con eso. Luego tenemos los tipo Action. ¿Por qué lo llamo tipo Action? Simplemente es porque es un spell que tiene una palabra clave en su texto. Que os fijáis que está de color naranjita que pone Action. Ya está. ¿Cuándo se pueden jugar los Action? Pues se pueden jugar en las mismas situaciones que el normal. O sea, esto va progresivamente. Es decir, se puede jugar durante tu turno. Pero además este sí que se puede jugar dentro de un showdown. Es decir, cuando se active un showdown porque lo actives tú en tu turno, o cuando se active porque lo active el rival en su turno, en ese momento del showdown vas a poder jugar este action.
Luego explicaremos cómo. Y por último queda el Reaction. Que esto se va a poder jugar en todas las situaciones prácticamente. Es decir, se puede jugar durante tu turno, igual que los dos anteriores. Se puede jugar durante el Showdown, igual que las Action. Y además se puede jugar en respuesta a otro spell que haya jugado un rival o una habilidad que normalmente es de un personaje, ¿vale? Habilidades de personajes. Esto de habilidades de personajes he puesto un asterisco porque no sé en todas, pero lo hablaré en el vídeo siguiente, ¿vale? No quiero hablar mucho ahora de habilidades de personajes porque creo que no tiene mucho sentido meterle más follas a esto y al final veréis que luego explicado aparte es mucho más simple y no tiene... Vamos a poner un ejemplo. Estás en tu turno, ¿vale? En tu turno vas a poder jugar cualquiera de los tres tipos de spell, lo hemos visto, ¿no? Tanto en este caso el normal, el action y el reaction, ¿vale? Cualquiera de los tres. Vamos a poner un ejemplo. Estás en tu turno y decides jugar, y ahí lo tenemos, cualquiera de los tres tipos, puedes jugar el que quieras, ¿vale? Una vez lo juegas, el oponente puede hacer dos cosas. Puede no hacer nada y dejar que ese spell que te has tirado se resuelva y ya está, con los efectos que tenga. O jugar una reaction, y solo una reaction, porque si os fijáis en lo que hemos hablado antes, el único spell que se puede jugar en respuesta a que el rival haya lanzado un spell es el reaction. Solo el reaction, ¿vale? Solo los tipos reaction. Entonces aquí el rival podría jugar una reaction o no jugar nada. Si no juega nada, pues simplemente se resolvería el Stonebringer y seguirías con tu turno normal, luego podrías jugar algo, mover cosas, lo que quieras. Si el rival decide responder a tu spell, antes de que tu spell se vaya a resolver, va a jugar esta reaction. Y ese reaction se va a poner encima de tu spell. No se hace físicamente así, se podría hacer si queréis, pero pensar de forma imaginaria, y esto es lo que digo de referencia a Magic, en una pila de cartas, una montañita, ¿vale? De cartas, una encima de otra, como si fuese un mazo, ¿vale? Cuando tú juegas el Stonebringer, lo pones en esa montañita, es la primera carta. Si alguien responde, se pone encima. Pensado de forma imaginaria. Ahora, como el rival ha jugado un spell, porque el reaction no deja de ser un spell, te toca a ti, digamos, la prioridad, y tú podrías responder a su spell. ¿Por qué? Porque sigue siendo, aunque sea una reaction, sigue siendo un spell, con lo cual tú podrías responder con otra reaction. Si decides hacerlo, como en este caso, por ejemplo, se pondría encima de la del otro, y le tocaría al rival, así hasta que alguien decida no responder, ¿vale? Cuando alguien decida no responder, se van a resolver los efectos en el orden inverso al que se han jugado, es decir, la última que se ha jugado se resolverá la primera, y es como ir desmontando el montón, valga la redundancia, la pila, ¿no? O sea, si tú vas a jugar a Stonebringer, tu rival un Engardé y tú un Engardé, están ahí, pues primero se resolverá tu Engardé porque es la que está arriba del todo. Cuando se termine de resolver, se resolverá el Engarder del rival, y cuando se termine de resolver, el Stonebringer. Vale, creo que ha quedado claro. Aún así hay 1000 ejemplos ahora que vamos a explicar, ¿vale? Ahora voy a explicar lo que es el Showdown, y luego pondremos ejemplos de momento de Showdown en el que hay pila de cartas, con lo cual tampoco os aturulléis mucho y seguir viendo el vídeo, que creo que es luego visualmente es mejor, ¿vale? Showdown, aquí hay mucho texto, ¿vale? Yo os recomiendo que me escuchéis a mí, y luego si queréis lo paráis y lo leéis, pero que me escuchéis a mí, ¿vale? Ahí lo pone bien claro. Un Showdown se inicia cuando se mueven unidades hacia un Battlefield. Pone unidades en plural, pero puede ser solo una, obviamente, ¿vale? Una o varias unidades hacia un Battlefield. Es decir, cuando yo tengo un personaje, el que sea, Yasuo, por ejemplo, que es el ejemplo que va a salir después. Yo tengo Yasuo y lo muevo a un Battlefield, automáticamente se inicia un Showdown, ¿vale? Un Showdown es un tiempo, un momento en el juego en el que los dos jugadores van a poder jugar acciones y reacciones. Si os fijáis, y vamos a ir al principio, simplemente por hacer recap, ese hechizo normal se tiene que jugar fuera de un Showdown. Dentro del Showdown se pueden jugar las acciones y las reacciones, ¿vale? Eso es un poco lo que vengo a decir. Es decir, ese Showdown es un momento en el tiempo entre cuando se mueve una unidad o varias a un Battlefield, en el que los dos jugadores van a poder jugar en un orden en concreto, ahora lo explicaré, acciones o reacciones. Spells tipo action o spell tipo reaction. Las normales no se van a poder jugar, ¿vale? Hablo normales es una palabra que yo he puesto para que entendáis que son el spell que no tiene palabras clave. Esto va a ocurrir independientemente de que el oponente... O sea, si yo, por ejemplo, muevo un Yasuo a un Battlefield, puede que el oponente tenga ahí unidades porque la está controlando el oponente, o puede que no. Independientemente de que el rival tenga o no, el Showdown ocurre. Lo que pasa es que luego no habrá combate si el rival no tiene unidades, ¿vale? Pero el Showdown ocurre. ¿Qué es el Showdown? El Showdown es una cosa que ocurre en 5 pasos. Lo que pasa es que cada paso puede alargarse, ¿vale? Esos 5 pasos se basan en resolver las habilidades de tipo When I Defend, ¿vale? Luego, resolver las habilidades de tipo When I Attack. Luego, el defensor, es decir, si soy yo el que ha movido el Yasuo a un Battlefield, yo soy el atacante, aunque no haya personajes ahí.
El defensor es el rival, ¿vale? Que en este caso se considera defensor si tiene personajes, pero bueno. Entonces, empezando por el personaje, va a poder jugar acciones o reacciones. Cuando se resuelvan, te tocará a ti, podrás jugar acciones o reacciones. Cuando se resuelvan, le tocará al oponente, a ti, al oponente, ¿vale? Un toma y daca, que es tirar la pelota uno al otro, ¿no? Hasta que los dos jugadores de forma consecutiva decidan que no quieren jugar más cosas, ¿vale? Puede que uno decida no jugar más cosas y el otro seguir jugando. Pues entonces le volverá a tocar al otro que pasó, y aunque haya pasado antes, podrá volver a jugar, ¿vale? Pero todo este ciclo infinito de defensor atacante, defensor atacante, defensor atacante, todo el rato, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, se acaba cuando los dos decían hacer paso. Yo también paso. Se acabó. Una vez que eso ocurra, se resuelve el daño del combate, si hay combate, y se acaba el showdown, ¿vale? Es mucho texto, lo voy a explicar por partes. La parte importante que tenéis que entender aquí es que, por eso lo separo como con una línea de puntos, ¿vale? Cuando se aplican el One Eye Defense y el One Eye Attack, antes de que se resuelvan las habilidades de esos dos, o sea, se van a la pila y antes de que se resuelvan, se pueden usar reaction a esas habilidades. Por eso, si os fijáis, cuando hablábamos de las cartas de reaction, que la tenéis a la derecha, se pueden usar en respuesta a un spell o habilidad. Bueno, pues es que el One Eye Attack y el One Eye Defense son spell, son habilidades, ¿vale? Entonces se puede usar reactions en respuesta a esas habilidades, pues porque quieres que no se cumplan de alguna forma o lo que sea. Vais a ver un ejemplo súper claro ahora, ¿vale? Vale, primer ejemplo. El más básico. Yo tengo un Yasuo y decido que lo voy a mover a este Battlefield, a este River's Raw, ¿vale? Soy el atacante, si os fijáis ahí. Y en esa localización, el oponente tiene un gusano de magma, ¿vale? Ahí puesto, porque de momento lo controla. Bien, en el momento que yo decido mover el Yasuo, se activa un showdown. Esto, repito, ocurriría aunque el rival no tuviera personajes ahí, ¿vale? En este caso sí que lo hay, porque creo que el explicar que no tenga personajes tampoco tiene mucho sentido. Entonces, el atacante se mueve al Battlefield y ocurre un showdown, ¿vale? Cuando ocurre un showdown, y vamos a leer lo que pone aquí, el atacante, repito, primero el atacante, tiene que elegir los objetivos para sus habilidades de One Eye Attack. Me explico. Si os fijáis en el Yasuo, que a lo mejor no lo veis muy bien, pero yo lo digo yo, en el texto pone One Eye Attack, blanco y en botella, habilidad de One Eye Attack. Cuando yo ataco, hago daño igual a mi Might, en este caso su Might es 6, de momento, a un enemigo aquí. Vale. Eso quiere decir que tiene que elegir un enemigo aquí. En este caso, la elección es fácil porque solo hay un personaje defensor, una unidad. Podría haber 3, 2, 5, lo que sea, ¿vale? En este caso solo hay una, así que es fácil. ¿Qué objetivo va a elegir el atacante? Pues él va a elegir hacerle daño igual a su Might al Magma Burn, ¿vale? Esa habilidad es una habilidad que no es una carta, pero es una habilidad. Va al montoncito de pila que hemos hablado antes, ¿vale? De cartas. Se pone ahí, pum. La primera de todas. Abajo del todo, ¿no? Bien, ahora, antes de que se resuelva, el defensor hace lo mismo. Es decir, elige objetivos para sus habilidades, en este caso de One Eye Defense. Si el defensor tuviera alguna carta con habilidad de One Eye Attack, no aplicaría, porque él no está atacando, está defendiendo. El que estás atacando eres tú, ¿vale? Con Yasuo. Vamos al Magma Burn y no tiene habilidad de One Eye Defense, pero la localización tiene una habilidad, si la leéis, que pone: cuando tú defiendes aquí, es decir, una habilidad de One Eye Defense, tú puedes mover una unidad amistosa desde aquí a tu base. Recordad que la base es donde tú juegas tus cartas inicialmente, ¿vale? Que ahí están protegidas. Vale, pues el rival puede hacer dos cosas: usar la habilidad de One Eye Defense o no usarla, ¿vale? Por eso pone Yumei, esto es importante. Si os fijáis en el Yasuo no pone Yumei, no es que puedas, estás obligado a hacerlo, ¿vale? Suponiendo que haya, evidentemente, un enemigo. En el caso del Reverse Row, el defensor puede o no hacerlo, porque pone Yumei, tú puedes. Bien. El defensor puede elegir: oye, mira, me va a hacer 6 daños al Magma Burn, a priori 6 daños, por el Might 6, y luego en el combate se me va a morir el Magma Burn, porque en el combate, por el propio hecho del combate, le volverá a hacer otros 6. Aunque yo mate al Yasuo, a lo mejor el rival dice: no me compensa. Pues puede activar la habilidad y pone la habilidad en la pila. Ahora mismo en la pila hay dos cosas: la habilidad del atacante y encima la del defensor. Cuando queramos resolver cómo se resuelven, lo mismo, desmontando. La última que se haya jugado se resolverá primero y la otra después. Vale, cuando ya sean asignados estos objetivos, y esto es la segunda parte del texto, antes de que se resuelvan estas habilidades, los jugadores pueden usar reactions. Lo hemos hablado antes. Reaction, solo spells con la palabra clave reactions. Empezando por el jugador atacante, porque lo que hay arriba del todo es del jugador defensor, ¿vale? Entonces el atacante podrá usar una reaction porque diga: sí, imagínate que no quiere que se escape el gusano de magma con la habilidad, pues a lo mejor hace algo para que no se escape, lo que sea.
Imaginaros una carta que no permita escapar de un battlefield o lo que sea. O puede no hacer nada. En este caso, imaginaros que no hace nada, ninguno de los dos. Entonces, se resolvería primero la de defensor, es decir, el gusano de magma volvería a su base. Y después la del atacante. ¿Qué pasa? Cuando se va a resolver la del atacante, si tú lees el texto, pone When I attack, y esto es diferente a Magic, cuidado. Lo digo para los que hayáis cogido la referencia de Magic, esto es diferente, ¿vale? Los que no, mejor para vosotros porque así no tenéis líos. When I attack, hago daño igual a mi might a un enemigo aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Que el objetivo que tú habías elegido antes, el que tú habías elegido como objetivo, ya no está aquí. Ahora está en la base del rival. Con lo cual no le haces el daño. Y tu habilidad pues se va al limbo. Sin más. En este caso vamos a pensar, lo digo para el siguiente ejemplo, vamos a pensar que el defensor decide no hacer la habilidad de mover el personaje, ¿vale? Entonces el defensor no tiene habilidad, nadie tira acciones, o sea, nadie tira reacciones, y se resuelve la del atacante, que es hacerle 6 daños al Magma. Vale. Y nos encontramos en esta situación. He puesto un dado de 6, porque más o menos es con lo que leeréis cuando juguéis, más o menos. O sea, supongo que sí. Y este Magma tiene 6 daños. ¿Eso quiere decir que su might baja? No. Recordad que el might es su poder, es la cantidad de daño que hacen y la cantidad de daño que le tienen que hacer para matarlo. Eso o más. De momento le han hecho 6 daños, tiene 8 de might, no se muere. Pero no le baja el might a 2, ¿vale? No se resta. Lo digo para que no haya líos, que esto, hasta que no lo juegas y tal, igual no te acostumbras porque es solo una cifra. Y estáis probablemente todos acostumbrados, sea el juego de cartas que sea, a ataque, defensa, poder, resistencia, o como lo queráis llamar. Bueno, se aplican las habilidades de When I Defend y When I Attack. En When I Defend decidieron no hacerlo y el atacante, pues, lo ha metido sin daño. Vale, ahora empieza lo que yo de verdad considero el showdown, porque lo anterior es parte del showdown, pero en realidad no cambia mucho. Vale. Aquí es donde de verdad hay la pelota en el tejado del otro todo el rato. Empezando por el defensor, si os fijáis es al revés que antes. Cuando el When I Attack, When I Defend, primero el atacante elige objetivos y luego el defensor elige los suyos, aunque se resuelvan al revés. Aquí es como yo te estoy atacando, defiéndete. Pensarlo así, ¿vale? Yo te ataco, pues tú defiéndete con algo. Bien. Empezando por el defensor, ambos jugadores van a poder jugar action o reactions, ¿vale? Repito, empezando por el defensor. Cuando el defensor juega una action o una reaction, que puede elegir, el otro jugador va a poder responder, porque cada vez que se juegue un spell, tú siempre vas a poder responder con una reaction, lo hemos hablado. Las reactions siempre se pueden jugar en respuestas a un spell. Entonces, independientemente de que el defensor haya decidido jugar una action, porque estamos dentro de un showdown y se pueden jugar actions, o una reaction, que se puede jugar siempre, el rival, en este caso el atacante, podría responder con una reaction. Y así sucesivamente. Lo mismo que hemos visto antes con el When I Defend. Tú respondes una reaction, yo respondo una reaction. Ahí ya solo, como es respuestas, antes de que se resuelvan los spells, siempre serán solo con reactions, ¿vale? Bien. Imaginaros si el atacante juega una acción, imaginaros, yo que sé, una acción que haga 6 daños a un personaje y decide hacerle 6 daños a Yasuo. El atacante en respuesta podría jugar algo para intentar salvarlo. Yo que sé, darle 1 de might para que no se muera porque tendría 7 de might y entonces con 6 no se moriría. O subir un personaje a la mano, o contrarrestar un hechizo, lo que sea. Y vuelvo a explicar, que esto es como redundante, pero para que quede claro, si van poniendo reacciones una encima de otra, cuando ya decían no hacerlo, se van a resolver en orden inverso. Se desmonta la montaña desde arriba, ¿no? Hasta llegar abajo. Ejemplo claro. Esto para el que tenga líos. Estamos en la situación en la que el Magma Burn tiene 6 daños y el Yasuo está ahí atacando. El jugador defensor puede jugar algo, ¿vale? Puede decidir no hacerlo, esto es importante, o sea, puede no jugar nada, ¿vale? Recordar que si decide no jugar nada, le tocaría la prioridad al turno del atacante, y si el atacante decide también no jugar nada, es decir, pasan y pasan, se acaba el showdown, se resuelven daños y chimpún. Vale, el jugador defensor dice, se me va a mover, si yo dejo esto así y paso y el rival también, se me muere el gusano. Vale, voy a decidir jugar la posesión, que si os fijáis es una action, porque como está en su turno de prioridad, puede jugar una action o una reaction, ¿vale? La posesión lo que hace es que coges un personaje del oponente, lo mueves a tu base y a partir de ahí te pertenece, es como si lo hubieras hipnotizado, ¿no? Vale, decide jugar esto. Como ha jugado una acción o reacción, o sea, un spell, el oponente puede reaccionar con una reaction, por eso se llaman reaction. Responder con una reaction. Y claro, dice, sí, claro, me vas a quitar tú el Yasuo a mí. Y responde con ese Winewall que veis ahí, ¿vale? Que es pues, una reaction. ¿Qué hace Winewall? Contrarresta un hechizo. Hace que el hechizo, contrarrestar es que el hechizo no se resuelva, es como si no se hubiera tirado.
Entonces, el atacante decide tirar una reacción para responder a esa acción. Ahora el defensor, porque es como que va cambiando, podría reaccionar a la reacción. Lo que hemos hablado antes del Langardé, ¿no? Reaccionar a la reacción. Pero en este caso, el defensor se ha gastado 8 de runas que tenía ahí enderezadas y reciclar 3 y tal, y se ha quedado sin runas y ha dicho, pues no respondo. Entonces dejamos que se resuelva. Y volvemos a lo mismo. 2 hechizos, uno encima del otro porque van a la pila. Primero se resuelve el de arriba del todo, que es el Wine Wall, ¿no? Esa reacción. Que contrarresta la posesión. Entonces cuando se va a resolver la posesión no se resuelve porque la ha contrarrestado el otro antes y entonces no pasa nada. Vale. Acaba el turno de prioridad del defensor. Voy a volver para atrás un poco para volver a explicarlo, ¿vale? Estamos en el punto 3, defensor. El defensor ha jugado una acción, el atacante podría responder, se ha acabado de responder, las respuestas se han acabado y se resuelve el turno del defensor. Y ahora pasamos al turno del atacante. Vale. Vamos al turno del atacante. Hemos visto que esta acción que había jugado el defensor pues no le ha salido bien porque la han contrarrestado y la han puteado. Vamos al atacante. Y el atacante decide jugar el Last Breath. He puesto ahí posesión. Es una rata, chicos. Decide jugar el Last Breath, ¿vale? El último aliento. Que es, por cierto, el Signature Spell de Yasuo. Vale, veis que como es el turno del atacante y la prioridad del atacante, puede jugar una acción o una reacción. Decide jugar una acción en este caso, pero podría jugar una reacción también, ¿vale? Ese Last Breath último aliento de Yasuo lo que hace es que endereza a su personaje amistoso, en este caso pues enderezaría el Yasuo, y hace daño igual a su fuerza, a su poder, a un enemigo en el campo de batalla. Es decir, la misma habilidad que tenía con el When I Attack, si os fijáis. Vale, decide, evidentemente, elegir cómo enderezar. Decidiría enderezar el Yasuo y hacerle, pues, 6 daños en este caso, porque es su might, al defensor. Con lo cual, 6 y 6, 12 y lo mataría, ¿no? Esa habilidad, esa hechizo, esa habilidad, spell, va a la pila. Principio de la pila, abajo del todo. Ahora, el defensor podría responder, en plan, hostia, que me muero, que me matan al bicho y pierdo encima del battlefield. Pero el defensor, que ahí lo pone, el defensor puede responder con una reacción o dejar que se resuelva. En este caso el defensor se había gastado ya las 8 runas en el otro, no le quedan energías o tintas o runas, como lo queráis llamar, o maná, y no responde. Entonces el spell se resuelve y como veis ahí abajo, acabando con el Magma Burp, porque al resolverse le hace 6 daños más, 6 y 6, 12, y lo mata. Vale. ¿Qué pasa en esta situación? Aunque lo haya matado y ya no tenga personajes el defensor, sigue habiendo showdown. Porque recordar, el showdown se acaba cuando los dos han pasado turno y ninguno ha pasado turno. En el turno del defensor decidió jugar la posesión y hubo unas respuestas. Y en el turno del atacante han decidido jugar el Last Breath y ha habido o no respuesta, pero eso no es pasar, es simplemente que es el turno del atacante. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve al turno del defensor. Punto 3, punto 4, punto 3, lo que os he dicho, sin parar. El defensor en su turno, su punto 3, decide pasar. Ahora sí que ha pasado. Y entonces pasamos al punto 4. Él le vuelve a tocar al atacante. El atacante podría jugar una acción, una reaction, igual que antes. Pero viendo que ya va a ganar, dice, pues ya está, pues yo también paso. Como los dos jugadores han pasado de forma consecutiva, se acaba el showdown. Se asignan los daños en caso de que deba de hacerse y se acaba la batalla. En este caso no hay daños que asignar. El único personaje vivo es Yasuo, no hay nada a la que hacer daño, con lo cual no se asigna daños. Se termina la batalla. Y voy a dar un dato importante que no está tan relacionado con los spells, pero que sí con el showdown y con una parte muy importante del juego. Cuando acaba una batalla, o cuando acaba un turno, pero lo del turno era algo como que muy... que se podía intuir, pero cuando acaba una batalla y cuando acaba un turno, se curan todos los personajes, unidades, como lo queráis llamar, que haya en juego. Todos. Da igual que no estuvieran en esa batalla, ¿vale? Da igual que no estuvieran en esa batalla, se van a curar. Si están en el otro Battlefield también, si están en tu base también, si están en la base del rival, da igual, todos los personajes se curan. Esto es relevante porque hay varias cartas que hacen daño a todos los personajes, por ejemplo. Pero claro, en cuanto haya un Battlefield, si ese personaje al que has hecho daño no estaba involucrado, luego se va a curar. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Hemos visto un ejemplo de showdown, vamos a ver otro, ¿vale? Vamos a ver otro. En este caso, volvemos al punto en el que se ha resuelto el When I Attack y el When I Defend, ¿vale? El punto en el que habíamos visto antes, en el que el Magma Burp tiene 6 daños. Estamos en el punto 3 de lo que hemos hablado del showdown, es decir, prioridad del defensor. Y el defensor dice, mira, a mí que esto se quede así no me parece tan mal, porque si tú aquí no ocurre nada y no se juegan acciones ni nada, ni reacciones, pues el gusano de magma le haría 8 daños al Yasuo y lo mataría, y Yasuo le haría 6 daños al
al gusano de mamá y también lo mataría. Se moverían todos, no habría personajes ahí, el atacante no conseguiría puntos, al menos en este movimiento de Showdown. Puede tener otros personajes para mover. Pero aquí no conseguiría puntos porque no consigue conquistar el Battlefield, ya que no tiene personajes vivos. Y ya está. Entonces el defensor dice, a mí me sirve. Y el defensor decide pasar. Lo primero que hace en el turno es pasar. Que lo puede hacer. Y el atacante dice, sí, hombre, a mí esto no me viene bien, ¿sabes? A mí esto no me viene bien. Y entonces el atacante decide jugar un Angardé. Que si os fijáis es una reaction. ¿Por qué? Es el turno del atacante, punto 4. Porque el defensor en su turno ha pasado. Punto 4. ¿Pues jugar action o reaction? Pues en este caso es una reaction. ¿Qué hace el Angardé? El Angardé le da +1 de might a un personaje. Y si es su único personaje ahí, le da 1 extra. Es decir, le daría +2. A este Angardé podría reaccionar el defensor, pero decide no hacerlo. Pero, repito, cada vez que hay una acción, un spell, se puede reaccionar. Deciden hacerlo y entonces el Angardé se resuelve. Vale, pasamos a la siguiente página. Y si os fijáis, he puesto ahí el Yasuo un poco más grande para que se vea. El Yasuo ahora mismo, en este showdown, en este combate, tiene +2 de might. Es decir, tendría 8 de might. Porque se ha resuelto un Angardé. Vale. Ahora pasaríamos al turno del defensor. Vale. Y el defensor, que aquí no lo he puesto, pero decide pasar otra vez. ¿Vale? Decide pasar porque dice, la misma situación de antes. Yo te hago 8, te mueres, tú me haces 6, me muero, nos morimos los dos. Oh, ok. Y entonces el atacante dice, pues voy a jugar otro Angardé. Ya sabéis que puedes llevar 3 copias de cada carta en el mazo, con lo cual puedes tener 2 en mano. Un poco de suerte, pero es el caso. Entonces el atacante decide jugar otro Angardé. ¿Qué haría ese otro Angardé? Dar +1 y otra vez +1, es decir, +2. Y otra vez el defensor dice, ¿podría responder o no? Decide no responder, ¿vale? Y el spell se resuelve. Y llegamos a esta situación. En esta situación, mirar solo la parte de la izquierda si queréis. El gusano sigue con los 6 daños y el Yasuo ahora tiene +4 de might, porque ha tenido un +2 y otro +2. Claro, ahora el atacante dice, hostia, ahora ya no puedo pasar, porque si ahora paso, es el turno del defensor, otra vez, ya sabéis, ¿vale? El defensor es su turno, repito, defensor es su primer turno pasado, el atacante en su primer turno juega un Angardé, defensor en su segundo turno ha pasado, atacante en su segundo turno juega un Angardé. Le vuelve a tocar al defensor. Que hayas pasado antes no quiere decir que no puedas jugar cosas ahora, ¿vale? Recordar que para que se acabe el showdown, el único requisito es paso a paso consecutivos de jugadores distintos, obviamente. Jugadores. Vale, ahora el defensor dice, hostia, ahora sí que tengo que hacer algo porque ahora yo le hago 8 daños y no lo mato. Porque ese Yasuo tiene 10 de might, 6 más 4, y él a mí sí, y ya me jode. Y decide jugar un desintegrar. Intentando hacerle 3 daños al Yasuo. Y si este hechizo lo mata, robar. No lo va a matar porque tiene 10 de might. Pero bueno, le hace 3 daños. Y entonces 3 más los 8 serían 11 y ya sí que lo matarías. Volvería un poco a la situación de antes, de, oye, morimos los dos. Decide jugar en su turno un desintegrate, que es una acción. Ahora, el atacante, igual que hemos hablado antes, puede reaccionar. Y decide reaccionar con este Defy. ¿Qué es este Defy? Es una reacción que contrarresta un hechizo que cueste 4 o menos. Y que no gaste más de 1 de reciclar. En este caso es 0, así que no hay problema. ¿Para qué hace esto? Porque si contrarresto el desintegrar no me hace daño al Yasuo y gano el combate. El defensor decide no responder, porque no tiene con qué responder, y los hechizos se resuelven en el orden inverso. Es decir, el desintegrar no surte efecto, porque recordar la pila, se resuelve el Defy, con lo cual el Defy cancela, contrarresta ese desintegrar, y cuando se va a resolver el desintegrar está contrarrestado y no hace nada. Entonces, no ocurre nada y llegamos al showdown. O sea, seguimos en el showdown. Acaba de hacer su turno el defensor. El atacante simplemente ha respondido. Llegaría al turno del atacante. El atacante dice, yo voy ganando, paso. Y el defensor no tiene respuesta y pasa. Y eso es lo que pongo ahí, ¿no? Ambos jugadores pasan y llegamos a la fase de daño. Ahora sí hay fase de daño. Antes no la hubo, ¿se acordáis en el otro ejemplo? Aquí sí porque hay 2 personajes. Yasuo le hace 6 daños al Magma Burn y el Magma Burn le hace 8 daños a Yasuo. ¿Qué pasa? Como el Magma Burn ya tenía 6 daños, 6 más 6, 12 y tiene un might de 8, se muere. X negra. Ahí lo tenéis, ¿no? Y en cambio, Yasuo, a pesar de que de base tenía 6 de might, durante este turno, gracias a los 2 Angardé que ha jugado, tiene 10 de might. Entonces pilla 8 de daño, ahí tiene los 2 dados, pero como tiene 10 de might, sobrevive. Termina el combate, y al terminar el combate, todas las unidades se curan, es decir, el Yasuo vuelve a tener 0 daños, ¿vale? El showdown se acaba, termina el combate, y como Yasuo ha vencido, como el atacante ha vencido a todas las unidades que tenía el defensor y le ha sobrevivido al menos una, conquista el River Raw y consigue un punto. Y ya estaría, chicos. Ese es un poco el ejemplo.
Es un vídeo de 30 minutos. He intentado ponerlo con 2 ejemplos claros y que sean un poco distintos, en el que hay combate, en otro no, en uno sí y tal. Con reacciones, con acciones, cuando reacciona y cuando no. Creo que más o menos está bien. Es algo que os acostumbraréis jugando, ¿vale? Intentaré subir alguna... Cuando en Pixelboard suban alguna baraja... O sea, estén subidas bien, que no lo sé, si estén subidas bien las habilidades nuevas, subiré un vídeo. No quería hacer un vídeo en gameplay, que alguno me lo habéis dicho, porque no está actualizado. Por ejemplo, en algunos hechizos existe la palabra Focused, ¿vale? Esta carta que yo os he puesto aquí de Annie, que tiene Action, en su imagen que tenía antes, digamos, el texto que tenía antes, no ponía Action. Simplemente no ponía nada. Pero es que antes, cuando no ponía nada, es como si fuese un Action, ¿vale? Esto olvidaros porque es que va a ser un lío y era como eran las cartas antes de sacarlas, ¿vale? Entonces, cuando haya algún sitio donde esté actualizado y funcione bien el tema de los tiempos de los spells, pues haré un vídeo y lo enseñaré, ¿no? En alguna partida o lo intentaré explicar. Espero que más o menos haya quedado claro. El Showdown es como la parte más... no es como, es la parte más importante del juego porque todo se basa en conseguir puntos. La mayoría de formas de conseguir puntos, por no decir todas, es moviendo personajes a los Battlefield y ahí siempre hay un Showdown. Con lo cual es importante entender bien cómo funciona el Showdown, que se pueden responder, etcétera, etcétera. Si tenéis cualquier duda, yo que sé, queréis inventaros una situación concreta, vale, yo tengo tal y hago tal, aquí podría hacer tal, ponérmelo, yo os respondo, ¿vale? Sin problema. El siguiente vídeo será hablando de las habilidades de cartas, ¿vale? Y ahí explicaré que cuando salta una habilidad de una carta, pues tú puedes responder con un spell reaction, como ya hemos hablado, ¿vale? Poca cosa más. 30 minutos de vídeo, creo que está bien. Creo que más o menos está bien explicado. Repito, si hay algo que os haya descuadrado, pues me lo comentáis. Y poquita cosa más. Nos vemos en el siguiente, que probablemente sea mañana. Ya digo, hablando de las habilidades de las cartas, que tampoco están todas las que presentaron. Por eso es otro motivo por el que no quiero jugar y que veáis una habilidad que realmente no va a existir. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, 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 chao.